Ahí estamos. Muy bien. Les decía de que el día de hoy vamos a estar platicando sobre los interdictos. Los interdictos son juicios sumarios establecidos en la ley. Hay un listado específicamente de cuáles son los interdictos que vamos a ver, que sirven para defender la posesión temporal de un bien, ¿verdad? Principalmente para defender la posesión temporal de un bien. En este tipo de bienes, en este tipo de juicios, de interdictos, no se va a tratar asuntos sobre posesión definitiva o sobre propiedad. Posesión definitiva y propiedad, eso es materia de juicio ordinario, ¿verdad? Debe ser un juicio plenario de un juicio de propiedad o un juicio plenario de posesión. Entonces, básicamente los interdictos sirven para defender la posesión de bienes inmuebles. ¿A qué se refiere con defender la posesión? Bien, defender la posesión, pues básicamente es cuando yo poseo un bien, mas no soy el propietario. Esto podría ser por varias formas. Digamos, por ejemplo, una persona que está arrendando un bien, suscribió un contrato de arrendamiento con el propietario del bien. El arrendatario es poseedor del bien. ¿Bajo qué título? Bajo el título del contrato de arrendamiento. Entonces, él es un legítimo poseedor del bien. O, por ejemplo, una persona que tiene un usufructo, un uso, una habitación. Entonces, son legítimos poseedores de bien. Entonces, hay diferentes títulos por medio del cual se puede poseer un bien. Incluso podría ser por un justo título eh, que yo heredé, digamos, de mi papá, de un terreno que mi papá tenía en posesión, que él lo heredó de su papá, y así, ¿verdad? Ese título, pues en un determinado momento se podría iniciar una titulación supletoria con ese justo título. Pero bien, el caso estamos hablando acá entonces de la posesión. Hay diferentes títulos por medio de los cuales se puede tener la posesión de un bien inmueble. Entonces, el ejemplo típico, digamos, dentro de los interdictos es el contrato de arrendamiento, ¿verdad? Cuando yo arrendo un bien, aunque claro que pueden haber otros títulos, cuando yo arrendo un bien, yo soy poseedor de un bien. Yo, el arrendatario, soy poseedor de un bien. Y yo tengo derecho a no ser perturbado dentro de mi posesión. Entonces, precisamente para eso sirven estos interdictos, ¿verdad? Para defender la posesión temporal del bien. Pero aclarando que no afecta cuestiones ni de propiedad ni de posesión. Entonces, si les preguntara a ustedes, tenemos una definición. ¿Qué son los interdictos? Pues son juicios sumarios que tienen por objeto defender la posesión de un bien inmueble, ¿verdad? Le pueden agregar la posesión temporal de un bien inmueble. ¿Cuáles son los interdictos? Fíjense, pues la ley establece 4 interdictos. Primero tenemos uno que se llama interdicto de amparo de posesión o de tenencia. ¿Verdad? Lo podemos nominar de cualquiera de las dos formas. Interdicto de amparo de posesión o interdicto de amparo de tenencia. Cualquiera de las dos formas es correcta, ¿verdad? Entonces tenemos el interdicto de despojo. Luego tenemos, estos dos sirven para defender la posesión. Luego tenemos el de apeo y deslinde. Fíjense pues, en el de apeo y deslinde, aquí la situación es de que se corrieron los límites que hay dentro de dos propiedades, ¿verdad? Entonces, el apeo y deslinde sirve para determinar los límites que hay entre dos heredades, ¿verdad? Incluso ahora es menos común, pero antes habían fincas que no estaban delimitadas, ¿verdad? Digamos físicamente con un cerco, por decirlo así, sino que, digamos, tenía, mi finca llega hasta el río, y ahí a partir del río empieza la finca de aquel. Pero después el río se movió, ¿verdad? El río agarró otro cauce, entonces cambiaron los límites. No, el límite sigue siendo por donde lleva el río, lo que pasa es que ahora el río cambió, entonces
muchas veces va a ser necesario determinar cuáles son los límites para marcarlos precisamente. O puede ser el caso también de que se hayan corrido los límites, alguna de las partes haya corrido con el objeto de hacer más grande su propiedad, pero eso hace más pequeña la del otro, entonces viola sus derechos. Y luego tenemos por último el de obra nueva y peligrosa, obra nueva o peligrosa. Aquí son dos casos diferentes. Puede ser una obra nueva que afecta a la comunidad o que afecta a una persona determinada, o puede ser una obra peligrosa, ¿verdad? Una obra que pues se está poniendo en riesgo a las personas, un árbol que está a punto de caerse, una construcción que por lo antigua que es y lo deteriorada que está, corre riesgo de derrumbarse, ¿verdad? Eso se refiere con las obras peligrosas. Entonces, Licenciado, vamos a ir, sí, Saray. solo perdón una consulta. En el caso de apeo y deslinde, eso tiene relación con una figura que se llama abulsión. Abulsión. Sí, de aquí la estaba viendo del Código Civil, que es cabal lo que usted dice, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay un río y ese se divide y ya cambia los límites territoriales del Sí, artículo 600. eso si no estoy mal, es en la forma de adquirir la propiedad. ¿Artículo qué me decía? 676 y el 679, que era el aluvión, que también producen esos fenómenos que cambian pues los límites de las Sí, propiedades. sí, la diferencia entre uno y otro es que el aluvión se lleva a una porción de tierra determinada y la sienta en otro lugar. Y la abulsión está la propiedad por accesión. Y la abulsión se da poco a poco, paulatinamente, ¿verdad? Y está, miren, la aluvión primero, del 679. Pertenece a los dueños de los terrenos confinantes con los arroyos, torrentes, ríos y lagos, el acrecentimiento que reciban paulatinamente por la accesión o sedimentación de las aguas. Esta es la que se da poco a poco. Digamos, es cuando se va desprendiendo poco a poco la tierra de una parte del río que le pertenece a una persona y se va formando una parte de tierra firme en el otro lado que le pertenece a otra persona. Entonces, cuando es por aluvión, a quien se le adhiere esa tierra, a él le pertenece. Y la abulsión lo tenemos en el 676. Cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades, fronteras o a las inferiores del dueño de la finca que orillaba la ribera segregada, conserva la propiedad de porción de terreno incorporado. Pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho, la perderá en favor del dueño del terreno a que se hubiere agregado la porción arrancada. Aquí estamos hablando de que se desprende un pedazo de tierra. Miren, no es poquito a poquito por sedimentación, sino que se desprende un gran pedazo de tierra y ese pedazo se va a sentar a la heredad ajena. ¿A quién le pertenece? Al dueño original, a la finca de donde se desprendió. Pero este tiene 6 meses para reclamarla. Si no la reclama, la pierde en favor de la persona dueña de la finca a la que se adhiere, ¿verdad? Básicamente eso es lo que regula la figura del aluvión y el abulsión, que son formas es la accesión, que son formas especiales de adquirir la propiedad. Muy bien, entonces, 4, ¿verdad? Amparo de posesión o de tenencia, de despojo, de apego y deslinde y de obra nueva o peligrosa. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Licenciado, disculpe. ¿Y esto del apeo o deslinde, ambos términos significan lo mismo o es distinto? Ahorita le voy a decir literalmente qué significa cada uno.
Apeo. Dice, apeo es acción de apear o de apearse un lugar. Madero o armazón con que se apea o apuntala una construcción o un terreno. Entonces yo entiendo que apear es delimitar un terreno, marcarlo, ¿verdad? Cuando usted tiene un terreno, por ejemplo, y usted le pone un cerco, ¿verdad? Ese es el apeo. Y el deslinde. Fíjese que yo lo busqué también. Acá hay un diccionario, dice, de la lengua española. Apeo dice Determinar los, ajá. acción y efecto de apear y entre paréntesis deslindar una finca. Sí, es básicamente lo mismo porque deslinde, determinación de los límites de un terreno. Establecimiento o clarificación de los límites existentes entre dos o más cosas. Básicamente es lo mismo. ¿Verdad? Apeo y deslinde. Claro. Pero sí se refiere a delimitar, básicamente, tiene que ver con la delimitación de los terrenos. Bien, antes de entrar a cada uno de los interdictos, vamos a ver unas disposiciones generales que aplican a estos, ¿verdad? Y obviamente cada uno tiene sus disposiciones particulares, pero estas disposiciones aplican a los 4 trámites de interdictos. Primero vamos a platicar del artículo 249. Por cierto, interdicto viene de latín, interdictum, que es resolución provisional, ¿verdad? Básicamente eso es lo que quiere decir interdictum. Bien, entonces vamos a empezar a platicar del artículo 249. Aquí se establece cuáles son los interdictos y para qué sirven. Por favor, Saray. 249 del procesal Sí, civil y mercantil. claro, 249. Naturaleza de los interdictos. Los interdictos solo proceden respecto de bienes inmuebles y de ninguna manera afectan las cuestiones de propiedad ni de posesión definitiva. En ellos no se resolverá cosa alguna sobre la propiedad. Los interdictos son, número 1, de amparo de posesión o de tenencia, 2, de despojo, 3, de apeo y deslinde, 4, obra nueva o peligrosa. No podrá rechazarse. Paremos ahí, Saray, por favor. Ahorita vamos a seguir con este último parrafito que es bien importante. Entonces, miren, los interdictos solo proceden respecto a bienes inmuebles. O sea, yo no puedo defender posesión de bienes muebles con los interdictos. Solo bienes inmuebles, exclusivamente. Y de ninguna manera afectan cuestiones ni de propiedad ni de posesión definitiva. Propiedad es cuando yo ya tengo mi propiedad registrada en el registro de la propiedad. Era básicamente lo que se le conoce como el dominio. Entonces, si yo soy propietario de esta casa, en el registro de la propiedad consta que esta finca que está inscrita bajo el número de finca, folio y libro tal, le pertenece a Otto Guillermo Madoja. Entonces, eso es la propiedad, ¿verdad? Es la propiedad. Y yo puedo disponer libremente de ese bien. Ahora, la posesión definitiva. ¿Qué es eso de la posesión definitiva? Fíjense, pues, la posesión definitiva, esta viene de un trámite de titulación supletoria. No sé si ustedes se recuerdan de la usucapión o de la prescripción adquisitiva. Bien, pero les hago un resumen rapidísimo. Cuando yo tengo la posesión de un bien por más de 10 años, una posesión simple, ¿verdad? Por más de 10 años, yo puedo iniciar un trámite de titulación supletoria cumpliendo ciertos requisitos establecidos en la ley. Entonces yo inicio el trámite de titulación supletoria, se realiza todo el trámite ante el juzgado y cuando ese trámite termina, a mí se me da posesión definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una posesión, pero que ya está inscrita en el registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque ya se llevó el trámite de la titulación supletoria, se le está creando un título a esta propiedad que no tenía el título. Entonces, fíjense pues, este trámite de titulación supletoria culmina con la inscripción de la posesión definitiva.
Entonces esa es una posesión, pero ya está inscrita. Ya mi finca ya tiene su número de finca, folio y libro. Lo único que todavía no tiene inscripción de propiedad, que es una inscripción de dominio, ¿verdad? Sino que lo que tiene es una inscripción de posesión definitiva, básicamente. Ahora, ¿cuál es el efecto de esta posesión definitiva? Fíjense, pues. A partir de que se inscribe esta posesión definitiva en el registro de la propiedad, vamos a empezar a contar 10 años, que son los 10 años que establece la ley para la prescripción adquisitiva o para la usucapión. ¿Qué quiere decir? Que al pasar esos 10 años, desde que yo inscribí mi posesión definitiva, entonces yo voy a adquirir la propiedad del bien por usucapión o por prescripción adquisitiva. ¿Estamos bien? Entonces, a esa posesión definitiva es a la que se refiere acá. Entonces, no se puede tratar cuestiones sobre posesión definitiva ni sobre propiedad, solamente sobre posesión temporal. ¿Estamos bien? Y luego nos aclara, en ellos no se resolverá cosa alguna sobre propiedad. No se puede tocar el tema sobre la propiedad. Y luego nos indica cuáles son los 4 interdictos: de amparo, de posesión o de tenencia, de despojo, de apego y deslinde y de obra nueva o peligrosa. Ahora, este parrafito que yo le pedí a Saraí que no nos leyera aún, este tiene que ver con la nominación de los interdictos. Fíjense, pues, normalmente cuando yo solicito, por ejemplo, una excepción de incompetencia, pero resulta de que yo la nominé mal, yo la que quería interponer era una de falta de personalidad. Entonces me la declaran sin lugar, porque la nominé mal. ¿Entienden? Esto no aplica en los interdictos. En los interdictos, si yo nomino mal el juicio, por ejemplo, si yo lo que quiero interponer es un juicio de amparo de posesión y yo lo nomino como de despojo, nominé mal el proceso que yo estoy interponiendo, el juez ignora eso y le da trámite al que le corresponde de conformidad con la ley, ¿verdad? O sea, ignora que yo me confundí y le da trámite al que corresponde, que en este caso sería el de amparo de posesión. ¿Estamos bien? Saraí, por favor, le damos el último parrafito, perdón. Sí, no podrá rechazarse la demanda por la circunstancia de haberse denominado equivocadamente el interdicto que legalmente procede, siempre que de los hechos alegados y probados aparezca que se ha violado un derecho de posesión. En tal caso, el juez resolverá de acuerdo con las normas del interdicto que proceda para restituir las cosas al estado anterior al hecho que motivó la demanda. ¿Estamos bien? Entonces, miren, si yo me confundí al nominarlo, pero de los hechos resulta de que sí hubo una violación y sí hay un interdicto con cuál que aplicar, entonces el juez debe aplicar el interdicto que corresponda al caso determinado, ¿verdad? Y proteger la posesión. ¿Estamos bien? Luego, fíjense que estos interdictos no pasan en autoridad de cosa juzgada, porque pueden ser sujetos a un juicio posterior, un juicio ordinario posterior en la cual se va a revisar lo relativo a la propiedad o a la posesión plenaria. Pero establece, les voy a leer yo el 250. El que ha vencido, no, el que ha sido vencido en el juicio de propiedad o en el plenario de posesión no puede hacer uso de los interdictos respecto a la misma cosa. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ya fui parte en un juicio en el que peleé la propiedad de ese bien o la posesión plenaria de ese bien y lo perdí, yo ya no puedo posteriormente iniciar un interdicto con respecto a ese mismo bien. ¿Verdad? Si yo perdí un juicio de propiedad o perdí un juicio ordinario plenario de posesión, ya no puedo iniciar un interdicto con respecto al mismo bien. Ahora, al revés. ¿Qué pasa si a mí me vencieron en un interdicto?
Entonces yo posteriormente sí puedo iniciar el de posesión plenaria o el de propiedad. ¿Estamos bien? Miren el segundo párrafo. El vencido en cualquier interdicto puede después hacer uso del juicio plenario de posesión y una vez adquirida esta, no se interrumpirá aunque se interponga demanda de propiedad, sino hasta la sentencia definitiva. Entonces yo después del interdicto, si perdí el interdicto, sí puedo iniciar un plenario de posesión y pelear. Este plenario de posesión es donde lo que estamos peleando es la posesión definitiva del bien, la que se inscribe en el registro de la propiedad. Las acciones de interdicto o las acciones interdictales, establece la ley, deben interponerse dentro del año siguiente a que ocurrió el hecho que las motiva. ¿Estamos bien? Y si no las interponemos en ese plazo, pues caduca. Y si el demandante no fuera el propietario, deberá citarse al propietario, ¿verdad? Deberá citarse a este, dándole audiencia por 3 días. Eso lo tenemos en el 251. Por favor, Azucena. 251. Artículo 251. Caducidad. Las acciones interdictales solo podrán interponerse dentro del año siguiente a la fecha en que ocurrió el hecho que las motiva. Si el demandante no fuera el propietario, deberá citarse a este, dándole audiencia por 3 días. Y en el siguiente artículo, en el 252, establece que el juez puede utilizar todas las medidas precautorias que estime convenientes, ¿verdad? En vista de las circunstancias de cada caso. ¿Verdad? Entonces puede utilizar todas las medidas precautorias. Arraigo, embargos, anotaciones de demanda, etcétera, ¿verdad? Todas las medidas precautorias. Bien. Platiquemos entonces de el primero de los interdictos, el amparo de posesión o de tenencia. El interdicto de amparo, jóvenes, este sirve para defender la posesión cuando una persona está siendo perturbado en su posesión, de cualquier forma, ya sea con violencia o sin violencia. Les voy a poner el ejemplo típico. Una persona es arrendataria, digamos, yo soy arrendatario de este bien y tengo contrato de arrendamiento vigente y pago puntualmente mi renta. Soy un buen inquilino. Pero resulta que igual, no, si soy mal inquilino, tampoco importa si soy mal inquilino, ¿verdad? Pero supongamos, yo soy un buen inquilino. Y viene mi arrendante y me quiere sacar. Pero como él no me puede sacar porque yo pago la renta a tiempo y soy un buen inquilino, entonces empieza a perturbarme, empieza a molestarme. Me corta el agua, me corta la luz, me bloquea la entrada, el portón es eléctrico. Yo paso mi tarjeta y no puedo entrar, etcétera. Incluso podría venir y amenazarme con un arma, amenazar a mi familia. ¿Me entienden? Perturbar la posesión. Con violencia o sin violencia. Sin violencia es peor porque ahorita vamos a ver las consecuencias, pero puede ser de las dos formas. Puede ser sin violencia o sin violencia. Entonces, miren, me están perturbando en mi posesión. ¿Estamos bien? Entonces, el amparo de posesión o de tenencia procede para que la persona que me está perturbando deje de perturbar, básicamente. Porque él lo que quiere es sacarme, desesperarme y sacarme del bien. ¿Verdad? Que yo me desespero, ya me cansé que me molesten y yo me voy. ¿Verdad? Entonces, por eso es que van a amparar mi posesión, para que él no me saque. Entonces le van a decir, mire, señor arrendante, usted está perturbando la posesión de su inquilino
por favor, cese de realizar dichas perturbaciones. ¿Verdad? Entonces, le van a ordenar que cese las perturbaciones y le van a condenar a pagar las costas del proceso. Y si encima de esto hubo violencia, entonces también lo van a obligar a pagar los daños y perjuicios causados. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente para eso sirve el interdicto de amparo de posesión o de tenencia. Yo les colocaba acá. Procede cuando el que se halla en posesión o tenencia de un bien inmueble es perturbado en ella por actos que pongan en manifiesto la intención de despojarlo. Vamos bien, o sea, a mí me están molestando, pero es manifiesto, se nota de que la intención de la persona es sacarme del bien, despojarme de la posesión del bien. ¿Vamos bien? También pueden solicitar el amparo de posesión o de tenencia el depositario o cualquier persona que poseyere a nombre de otro. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo soy un depositario o si yo soy un mandatario o si yo soy un representante legal de una sociedad, entonces también yo puedo defender la posesión por medio de un interdicto. ¿Estamos bien? Eso lo tenemos en el artículo 253, por favor, Kiara. Artículo 253. Legitimación para demandar. Procede este interdicto cuando el que se halla en posesión o tenencia de un bien inmueble es perturbado en ella por actos que pongan de manifiesto la intención de despojarlo. El depositario, el administrador o cualquier persona que poseyere a nombre de otro puede pedir también que se le ampare en la tenencia o posesión. Muy bien, yo tengo anotados aquí ver 548 y 549 del Código Civil. Esto se refiere a los administradores de bienes, precisamente. En la propiedad horizontal, ¿verdad? Son los administradores de bienes, dice el administrador es el representante legal de los propietarios en todos los asuntos judiciales o extrajudiciales comunes relacionados con el edificio, sea que se promuevan a nombre o en contra de ellos. El administrador tendrá las facultades generales que la ley otorga a todo mandatario y las que requieran cláusula especial que se le confieran por el reglamento de propiedad y administración y en disposición tomada por los propietarios con el voto favorable de la mayoría. Y el 1974. ¿Dónde está? 1974. ¿Está? Es el depósito. El depósito, por el contrato de depósito, una persona recibe de otra alguna cosa para su guarda y conservación, con la obligación de devolverla cuando la pida el depositante o la persona a cuyo favor se hizo o cuando lo ordene el juez. Pues miren, tanto los administradores como los depositarios pueden defender la posesión de los bienes también por medio de los interdictos. Ahora, en relación a la prueba debe de contraerse a la posesión actual del bien. O sea, la posesión que tiene la persona que está siendo perturbada, ¿verdad? Que es el actual poseedor del bien. Si procede la demanda, o sea, si nosotros probamos de que sí está habiendo perturbación por parte de el propietario, entonces el juez va a ordenar que cese la perturbación, va a condenar en costas al perturbador y si hubo violencia, entonces el juez también va a fijar prudencialmente los daños y perjuicios. Esto
sin responsabilidades o sin perjuicio más bien de las responsabilidades penales en que puede incurrir. Porque, por ejemplo, que a mí el propietario me está perturbando, pero dentro de la forma en que me está perturbando, él saca una pistola y me amenaza. El amenazar a alguien de muerte con una arma de fuego, eso implica un delito. Entonces, se le va a imponer a él, primero, nos va a tener que dejar de molestar. Segundo, va a pagar las costas. Tercero, como hubo violencia, va a pagar los daños y perjuicios. Pero como la acción de amenazarme también implica que es un delito, entonces esto, todo lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades penales que él pueda tener. Imagínense, yo tengo cámaras en la casa y resulta de que queda grabado en las cámaras cuando él me está amenazando con el arma de fuego, cuando él desenfunde el arma. Hay pruebas para iniciar un proceso penal. Entonces, sin perjuicio de las responsabilidades penales que él pueda haber, en que él pueda haber incurrido. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente de eso se trata el amparo de posesión o de tenencia. Kevin, por favor, 254. Saraí, por favor, ayúdame. Ya se lo leo yo, 254. licenciado. Gracias, Ada. Artículo 254. Prueba y sentencia. La prueba de la posesión o tenencia ha de contraerse al hecho de la posesión actual. Si procediere la demanda, el juez ordenará que se mantenga al demandante en la posesión o tenencia. Condenará en las costas al perturbador, especialmente si se hubiere ejercido violencia sin perjuicio de las responsabilidades penales. Entonces, miren, el juez va a ordenar que se mantenga en posesión, o sea, me va a amparar en mi posesión, ¿verdad? Ordeno que se mantenga la posesión a esta persona y ordeno que se le deje de molestar. Aparte, va a ordenar las costas del proceso y si hubo violencia, daños y perjuicios fijados prudencialmente sin perjuicio de las responsabilidades penales en que pueda haber incurrido el perturbador. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda con el juicio de amparo de posesión o de tenencia, jóvenes? Como les decía, esta lo podemos denominar de las dos formas, amparo de posesión o amparo de tenencia. Las dos son correctas. Bien. Luego tenemos Licenciado, ¿sí? perdone, es que fíjese que solo aquí quería leer yo en el 254. Mi código dice condenará en las costas al perturbador y en das y perjuicios. Hay una palabra de más aquí, ¿verdad? ¿Cómo dice, perdón? ¿Cómo dice su...? Condenará en las costas al perturbador y en das y perjuicios. Ah, ahí Entonces, donde dice en das debe leer ajá. daños. Sí, daños y En perjuicios. daños y perjuicios. Ajá. Muy bien, gracias. Condenarán las costas al perturbador y en daños y perjuicios, Daños y coma, perjuicios. que fijará prudencialmente si se hubiera ejercido violencia. Correcto. Entonces, esa Gracias. das es daño. Daños. Gracias, licenciado. Muy bien. Sí, miren, hay muchos códigos que traen errorcitos. Entonces, tenemos que estar muy pendientes. A lo largo, digamos, yo como antes yo daba clases de preparación para privados. Entonces, identificamos muchos de esos errores, ¿verdad? Digamos, los de librería jurídica. Código civil, sí, el de librería jurídica, esos hasta la fecha siguen trayendo los mismos errores. Entonces ya los tenemos ahí identificados. Esta es la primera vez, ¿verdad? Que veo que aparece este error. Bien. Pero sí, daños es la palabra correcta. Bien. Luego tenemos otro interdicto que se llama interdicto de despojo.
¿Se recuerdan en el interdicto anterior, en el interdicto de amparo de posesión o de tenencia? Yo estoy pidiendo que me amparen en mi posesión. ¿Por qué? ¿Se recuerdan? Porque a mí me quieren despojar del bien. ¿Se acuerdan? Porque miren, porque hay una intención manifiesta de despojarme del bien. Por eso es que yo estoy pidiendo que me amparen. Ahora, en el interdicto de despojo, lo que sucede es que a mí ya me despojaron de la propiedad. ¿Verdad? Aquel me estaban perturbando para despojarme. Aquí ya me despojaron. ¿De qué forma me pudieron haber despojado? Bueno, hay dos: extrajudicial o judicialmente. Platiquemos primero del extrajudicial, en la que no tiene intervención un juez. ¿Se acuerdan que a mí me estaban perturbando? A mí me estaban perturbando hasta que al fin me desesperaron y me sacaron de la casa. O yo, cuando me amenazaron con la pistola, agarré mis cosas y me fui también. O como le pasó a mi cliente, llegó a su casa un día y no pudo entrar. Le habían cambiado las chapas con todas sus cosas adentro. Entonces, miren, aquí ya los despojaron de la posesión ilegalmente, sin haber sido o citado, oído y vencido en juicio. Total violación de mis derechos. Entonces, ¿cómo defendemos nosotros esto? Primero veamos cuándo procede. Procede el despojo o el interdicto de despojo cuando el poseedor o tenedor de un bien inmueble o derecho real, ¿verdad? Puede ser, les decía, usufructo, uso, habitación, ¿se recuerdan? O derecho real sobre el mismo, y fuere desposeído con fuerza o sin ella. Puede ser de las dos formas. Vamos, por ejemplo, en el caso de esta mi clienta no usaron nada de fuerza. Ella salió a trabajar un día, en lo que ella estaba trabajando, la dueña de la casa llegó, cambió las chapas y cerró. Miren, no usó la fuerza. Fue despojada. A otros, por ejemplo, los llegaron a despojar a punta de pistola. Bueno, o salen, ¿no? Entonces, de cualquier forma, miren, con fuerza o sin fuerza. Fueron despojados del bien, pero sin haber sido citados, oídos y vencidos en juicio. ¿Verdad? Entonces, en estos casos se puede pedir la restitución de la posesión. ¿Verdad? Yo le pido al juez que declare de que yo fui despojado ilegalmente de la propiedad y me restituya la posesión del bien. Yo debo de probar ante el juez básicamente tres cosas. O debo de exponer ante el juez el hecho del despojo. O sea, tengo que informarle al juez de que fui despojado. Tengo que probar que yo tuve la posesión. Y tengo que probar también, o tengo que indicar el nombre del despojador. ¿Verdad? Y lo que les decía, que se deben aportar pruebas sobre haber poseído y dejado de poseer. Las pruebas que se pueden aportar aquí son todos los medios de prueba establecidos en la ley, desde documentos, declaraciones de testigos, declaraciones de parte, medios científicos de prueba, etcétera, ¿verdad? Grabaciones, por ejemplo. Ahora con las cámaras hay muchas cosas que es fácil probar. Imagínense, ¿cómo pruebo yo que vivía en la casa? Ah, mire, señor juez, yo aquí tengo los videos de los últimos 3 años que he vivido yo en la casa. Mire, y tengo el video de cuando él me sacó punta de pistola. Mire, y además, y así, miren, yo puedo ir estableciendo mis medios de prueba. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente, ¿qué pasa si declaran con lugar el despojo? ¿Ah? Entonces, si resulta aprobado el despojo, primero el juez va a ordenar la restitución de la posesión. Segundo, va a condenar en las costas y en la devolución de frutos
que hubiere causado el despojo. Por ejemplo, si durante el tiempo que yo estuve despojado de la casa, él arrendó la casa, esos frutos civiles yo puedo pedir que me los regrese, ¿verdad? Porque durante ese tiempo la posesión de la casa me correspondía a mí. Entonces, miren, yo puedo pedirle aparte de las costas, yo le puedo pedir que me restituya los frutos. O imagínense que el bien arrendado era una finca que tenía cultivos. Y él cultivó, cosechó los cultivos, los vendió y obtuvo ganancias. Esos frutos también le puedo pedir yo que me los restituya. ¿Estamos bien? Y luego, si hubo violencia, entonces lo van a condenar además al pago de daños y perjuicios. Y de nuevo, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que haya lugar. Esas responsabilidades a que haya lugar son las responsabilidades penales, ¿verdad? Penales. El amparo de despojo lo tenemos regulado a partir del artículo 255. Vamos a ver, por favor, Pamela. 255. Procedencia del interdicto de despojo. El que tenga la posesión o la tenencia de un bien inmueble o de derecho real que fuere desposeído con fuerza o sin ella, sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. Puede pedir la restitución ante el juez respectivo, exponiendo el hecho de despojo, su posesión y el nombre del despojador, y ofrecerá la prueba de los extremos de haber poseído y dejado de poseer. Muy bien. Entonces, y luego tenemos el artículo 256. Por favor, Jessica. Artículo 256, sentencia. Si el demandado no se opusiere o de la información resultare probados los extremos de la demanda, el juez ordenará la restitución condenando al despojado en costas y en la devolución de frutos, y si hubiera habido violencia se le condenará además al pago de daños y perjuicios que el juez fijara prudencialmente, quedando el demandado sujeto a las demás responsabilidades a que hubiera dado lugar. Estamos bien, quedando sujeto a las demás responsabilidades a las que hubiere dado lugar. Ahora, acá estábamos hablando nosotros del despojo, así a secas, ¿verdad? El interdicto de despojo o de despojo extrajudicial, digamos, porque no tiene intervención un juez. Este puede ser con fuerza o sin uso de fuerza, como ya vimos. Ahora, hay otro tipo de despojo, que es el despojo judicial. Acá lo que sucede, jóvenes, es de que interviene un juez. Pero el juez ordena el despojo sin que yo haya sido citado, oído y vencido en juicio. ¿Por qué puede pasar esto? ¿Por qué se imaginan ustedes? ¿Verdad? Viene una persona, resulta que viene, le da dinero al juez, el juez va y ordena un despojo arbitrario, sin establecer los requisitos establecidos en la ley. ¿Verdad? Porque, digamos, si yo soy un arrendatario que no pago la renta, entonces hay un procedimiento establecido en la ley, ¿verdad? Que es un juicio de desahucio, ¿verdad? Es un juicio sumario de desahucio. Entonces, este juicio sirve para sacar a una persona y hay un procedimiento establecido en la ley. Pero si a mí me sacan de la casa sin seguir ese procedimiento, entonces esto también es un despojo arbitrario. Entonces yo les coloqué acá, miren, procede el interdicto, también procede el interdicto de despojo cuando el juez haya privado a alguien de la posesión,
sin previa citación y audiencia, perdón. Yo les pongo entre paréntesis, sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. Entonces el juez ordena el despojo, miren, sin darme la oportunidad de defender. Entonces en este caso procede, ¿verdad? El interdicto de despojo judicial, se llama en este caso. Si el despojo fue dictado por un juez que conoció en primera instancia, entonces la restitución yo la voy a solicitar ante un tribunal superior. Por ejemplo, si el juez que ordenó el despojo fue el juez quinto de primera instancia civil, por darles un ejemplo, entonces no voy a ir yo ante el juez quinto a pedirle que me restituya la propiedad, sino que voy a ir ante el juez superior, voy a acudir a la Corte de Apelaciones. ¿Estamos bien? Entonces, ante la Corte de Apelaciones, yo voy a solicitar la restitución. ¿Hay algunas reglas? Si cuando a mí me despojaron, yo no apelé, no, porque yo también tengo la opción de apelar, yo no apelé, entonces yo tengo un año, dentro del año siguiente, al despojo, yo voy a poder solicitar la restitución ante el Tribunal Superior. ¿Verdad? Y el tribunal inferior, el que dictó el despojo, este está obligado a presentar un informe dentro de los 2 días, dentro del segundo día que lo solicite el tribunal superior, y la demanda se tramitará como en primera instancia con intervención de la Procuraduría General de la Nación. El tribunal superior va a tramitarla como que si fuera un procedimiento de primera instancia. Ahora, si se interpuso el recurso de apelación, entonces no podemos utilizar el interdicto de despojo judicial. ¿Estamos bien? Una de dos, o apelamos o utilizamos el interdicto de despojo judicial. Pero si apelamos, ya no vamos a poder utilizar el interdicto. ¿Y qué pasa si un juez se reconoce o se determina en la sentencia de que despojó ilegalmente a la persona que tenía la posesión? Entonces, en este caso, el juez, fíjense, el juez despojante va a ser condenado a las costas, a los daños y perjuicios causados, estimados por el Tribunal Superior, y esto además de las responsabilidades penales en que va a incurrir por haber realizado ese fallo ilegalmente, ¿verdad? Prevaricato, básicamente. Entonces, hay responsabilidades en este caso del despojo judicial para el juez. Por supuesto, jóvenes, yo no conozco un solo juez que haga o que haya ordenado un despojo judicial de esta naturaleza, ¿verdad? Los jueces siguen el procedimiento establecido en la ley porque ellos plenamente conocen de sus procedimientos. Ellos saben, ¿verdad?, de que si ellos llegaran a hacer un despojo judicial van a incurrir en responsabilidades. Entonces, nunca he visto yo uno de estos. Ahora, sí he visto muchos interdictos de despojo de nosotros, de los normales, en los que no tiene intervención el juez. Y normalmente los jueces fallan a favor de la persona que fue despojada, ordenan la restitución de la posesión y condenan en costas y en daños cuando sea procedente también a la persona. Bien, el despojo judicial lo tenemos en el artículo 257. Por favor, Amparo. 257. Bueno, Rico. Despojo judicial. Procede también el interdicto de despojo cuando el juez haya privado a alguno de su posesión
sin previa citación y audiencia. Si las providencias que causaron el despojo hubieran sido dictadas por un juez que conoce en primera instancia, se pedirá la restitución ante el Tribunal Superior. Si no se hubiera interpuesto el recurso de apelación contra la providencia que causó el despojo, puede el despojado solicitar la resolución ante el Tribunal Superior dentro del año siguiente al despojo. Al efecto, se pedirán los autos al inferior para que lo remita con su informe dentro del segundo día, y la demanda se tramitará como en primera instancia con intervención del Ministerio Público. Si se hubiera interpuesto el recurso de apelación en contra de las resoluciones que causen el despojo, no podrá usarse de la reclamación indicada en el párrafo anterior. Muy bien. Entonces ahí tenemos el despojo judicial. Ahora platiquemos un poquito sobre el apeo y deslinde. El apeo o deslinde, mejor dicho, yo les puse aquí I en la presentación, pero es el apeo o deslinde, ¿verdad? Lo que decíamos hace un rato, ¿verdad? Que al final de cuentas es lo mismo, delimitar una propiedad. Procedencia. ¿Cuándo procede el apeo y deslinde? Cuando haya habido alteración en los límites entre heredades, removiendo cercas o mojones y poniendo en lugar distinto al que tenían, haciendo un nuevo lindero en el lugar que no le corresponde. Fíjense, mi cliente tenía un problema que él tenía, digamos, él tenía su finca y tenía un derecho de paso, digamos, pero era propiedad de él, ¿verdad? El camino de entrada a la finca, digamos, era propiedad de él. Pero uno de los vecinos le empezó a hacer cada vez más pequeño el paso. Entonces, digamos, el paso normal era un paso en el que pasaban 2 trailers. Y ya en la parte más angosta del paso apenas pasaba un pick-up. Entonces nosotros le demostramos al juez, porque fíjense que había una serie de mangales que estaban sembrados a la orilla del camino. Estos mangales llevaban una línea recta y en esos mangales estaba puesto el cerco. Pero poco a poco se empieza a separar el cerco de los mangales siguen en línea recta, pero el cerco se empieza a cerrar, ¿verdad? Haciendo más grande la propiedad del vecino. Entonces, al final, dentro de la serie de pruebas que se le demostraron al juez, se le demostró, cuando él fue a hacer el reconocimiento judicial, porque vamos a ver ahorita que se tiene que hacer un reconocimiento judicial, él pudo observar, ¿verdad? Que el cerco estaba formado por los mangales y que la línea de mangales seguía recta y que el cerco se separaba de ellos. Entonces, fue una de las consideraciones que él tomó en cuenta para regresar a su lugar el cerco, ¿verdad? Entonces, básicamente de eso se trata, que se corren los cercos, ¿verdad? O se quitan los cercos con el objeto de acrecentar la propiedad de alguno. Pero obviamente, si yo estoy acrecentando mi propiedad, va a ser en detrimento de la propiedad de mi vecino, ¿verdad? Entonces, ahí procede el apeo y deslinde. Por favor, Andrea. O Ada, por favor. 259. Yo que lo tengo, no sé si lo puedo leer. Sí, por favor, Jacqueline. Procedencia. Procedente es interdicto cuando haya habido alteración de límites entre
heredades, removiendo las cercanas o mojones y poniéndolos en lugar distinto del que tenían, haciéndose nuevo lindero en el lugar que no le corresponde. Entonces, miren, procede cuando haya habido alteración de límites entre heredades, removiendo cercas o mojones y poniéndolos en el lugar distinto del que tenía, haciéndose nuevo lindero en el lugar que no le corresponde. Muy bien, contenido de la demanda. La demanda debe tener el nombre, ¿verdad? De la persona, perdón, el nombre de la finca, la jurisdicción, los linderos y la situación de la finca, el lugar donde está ubicada. Entonces, nombre, jurisdicción, linderos y situación de la finca. ¿Verdad? En algunas fincas tienen nombre. Yo tenía un tío que tenía una su finca que se llama Tierra Linda, ¿verdad? Otro amigo, el abuelo, tenía una finca que se llamaba Mérida, Hacienda Mérida, y así. Entonces, cada uno de los, había otra finca en la antigua de un amigo de mi papá que se llamaba La Rinconada. Entonces, muchas veces las fincas pues tienen sus nombres, ¿verdad? Luego, las partes o parte en que ha sido alterado el lindero. O sea, nosotros toda la situación de la finca, tenemos que poner planos de la finca, obviamente. Tenemos que indicar en qué parte de la finca es donde se alteró el lindero. Tenemos que indicar el nombre de quien alteró el lindero o de quien ordenó que se alterara el lindero. Que puede ser de que el lindero lo alteraron unos trabajadores, pero fue por orden del dueño de la finca. Entonces tenemos que poner el nombre de quien haya hecho la alteración o de quien la haya ordenado y los nombres de los colindantes. Tenemos que poner los nombres de todos los colindantes, ¿verdad? Que puedan tener interés en el apeo. Y luego tenemos que indicar el lugar en que nosotros pretendemos colocar los mojones, ¿verdad? O el cerco, según sea el caso. Y además se tienen que acompañar los títulos de propiedad respectivos. Eso lo tenemos en el artículo 260. En la demanda debe expresarse, primero, el nombre, jurisdicción, linderos y situación de la finca. Segundo, la parte o partes en que ha sido alterado el lindero. Tercero, el nombre de quién o quienes han hecho la alteración, si se supiere. Los nombres de los colindantes que pudieran tener interés en el apeo. Y cuarto, el lugar en que se pretenda que deban colocarse los mojones, vallas o cercas, debiéndose acompañar los títulos y demás documentos que sirvan para la diligencia. Pruebas. Vamos a hacer esto, muy bien. Las pruebas deben limitarse a probar si ha habido alteración en los mojones y quién las hizo o quién las mandó a hacer, ¿verdad? Entonces, si hay algunas otras cosas que os quieran discutir, eso no va a entrar a prueba, ¿verdad? La prueba debe mantenerse en relación a si se movieron los límites o los mojones y quién lo hizo o quién ordenó que se hiciera. Acá el juez, la ley establece que debe practicar un reconocimiento judicial de conformidad con lo establecido en el artículo 174. Entonces, básicamente lo que hace el juez es de que él se constituye en el lugar y él va a observar él mismo con sus ojos cuál es la situación en que se encuentra el bien. Como les digo, en el caso que yo les ponía, nosotros argumentábamos lo de los mangales y el juez fue y él vio con sus propios ojos que la línea de mangales traía el cerco. Y después él vio cómo la línea de mangales seguía en línea recta y el cerco se separaba para ir cerrando cada vez más el camino, ¿verdad? Entonces, eso lo pudo observar el juez, pues para eso es el reconocimiento judicial, ¿verdad? Para que el juez pueda observar, pueda ver con sus propios ojos la situación en la que se encuentra el bien.
Previamente al reconocimiento judicial, el juez va a discernir los cargos de los peritos. Se hace el reconocimiento judicial, pero también el juez le va a discernir el cargo a peritos para que vayan a hacer las mediciones correspondientes. Entonces va a discernir el cargo a los peritos y va a señalar día y hora para practicar la diligencia de reconocimiento judicial. Va a prevenir a todas las partes y también a los colindantes para que se presenten todos con sus medios de prueba. Y se va a levantar un acta de la diligencia de reconocimiento judicial y ahí se va a hacer constar todo lo que pase en la diligencia, incluyendo los dictámenes de los peritos. Y todos los presentes, juez, secretario, demandante, demandado, peritos, todos van a firmar el acta si es que pueden hacerlo, ¿verdad? Si no pueden firmar, pues van a dejar la impresión de su dedo. Esto lo tenemos en el 261, por favor, Jessica. Artículo 261. Pruebas. Las pruebas se limitarán a establecer si ha habido alteración de límites o mojones y quién la hizo o mandó se hiciera. El juez practicará reconocimiento judicial conforme a las normas del artículo 174. Discernido que sea el cargo a los peritos, se señalará día para practicar la diligencia, previniendo a los interesados y a los colindantes que presenten en ella sus respectivas pruebas de la diligencia. Se levantará acta en la que se describirá todo lo practicado, incluyendo el dictamen de los peritos, y la cual será firmada por todos los que hubieran estado presentes si pidieran hacerlo. Muy bien. Ok. Luego tenemos la sentencia. ¿Qué pasa si se comprueba que hubo alteración en los linderos? Entonces el juez va a ordenar que se restituyan los linderos al lugar donde corresponde a cargo de la persona que movió los linderos o que ordenó que se movieran. Y este va a ser responsable de las costas del juicio y de los daños y perjuicios causados, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que puede incurrir. ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Qué delito, por ejemplo, si yo voy y me meto a una finca de una persona que no es de mi propiedad? ¿Cómo se llama ese delito? Allanamiento. Podría ser allanamiento si yo me metí nada más y salí, pero si yo me metí y me quedé a vivir ahí, ¿cómo se llama? Usurpación. Usurpación, ¿verdad? Usurpación. Entonces, miren, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran existir, ¿verdad? En que pudiera haber incurrido por correr los límites. Entonces, básicamente de esto se trata el apeo y deslinde. Licenciado, ¿Sí? perdone una pregunta, por ejemplo, y si fueran, por ejemplo, yo tengo mi terreno y si fueran mascotas o, por ejemplo, que tengan, ellos vacas o algo así, estén afectando mi terreno, esto procede aquí también, ¿verdad? En este proceso. ¿O no? Pudiera ser, ¿verdad? Pudiera ser. Digamos, los animales botaron el cerco. Entonces yo pudiera pedir que se restituya también dicho cerco, ¿verdad? Sí, pudiera ser. Cada propietario de los animales es responsable también de lo que estos realicen. Gracias, licenciado. Muy bien. Y por último, jóvenes, tenemos
Yo que sé que yo creí que nos iba a sobrar un poquito de tiempo, pero al parecer vamos a salir justitos. Incluso creo que lo voy a tener que acelerar un poquito. La obra nueva y la obra peligrosa. Estos son dos diferentes. El primero es, como su nombre lo indica, una nueva obra. Se está realizando una nueva construcción y esta obra puede ser que esté poniendo en peligro o esté causando un perjuicio colectivo o puede ser que le esté causando un perjuicio a una persona determinada. ¿Verdad? Si produce un daño público, entonces produce acción popular. ¿Qué quiere decir acción popular? Que cualquier persona afectada puede iniciar las acciones correspondientes para pedir que se cancele dicha obra nueva. Y esta acción popular puede ser ejercida judicialmente o puede ser administrativamente ante la municipalidad. Ahora, si la obra nueva perjudica a una persona en particular, entonces solamente a esta persona le corresponde iniciar la acción judicial. ¿Estamos bien? También puede pedir la suspensión de la obra nueva una persona que tiene derecho a utilizar el agua como fuerza motriz y por un embalse que están haciendo le disminuye la fuerza del agua a esta persona. Entonces también puede pedir que se cancele la obra nueva. 263, se los voy a leer yo por cuestiones de tiempo. La obra nueva que causa un daño público produce acción popular que puede ejercerse judicialmente o ante la autoridad administrativa. Cuando la obra nueva perjudica a un particular, solo a este compete el derecho de proponer el interdicto. La persona que tenga derecho al agua como fuerza motriz puede denunciar la obra nueva cuando por ella se embarace el curso o disminuye el volumen o la fuerza del agua cuyo disfrute le corresponde. Suspensión de la obra nueva. 264. Si el juez lo estimare justo, podrá acordar la suspensión inmediata de la obra, pero el dueño de ella quedará facultado para continuar si diere garantía por las resultas del juicio y por los daños y perjuicios. ¿Sí quiere decir esto? El juez puede ordenar que cese la obra nueva que se está realizando. Pero si el dueño de la obra otorga una garantía de las resultas del juicio, de los daños y perjuicios, entonces este puede continuar la obra hasta que el juicio termine. Si el juez ordena la cancelación de la obra, va a permitir que se realicen las obras necesarias para garantizar la conservación de la misma. Eso lo tenemos en el siguiente párrafo. El juez, sin embargo, le permitirá las obras que sean absolutamente indispensables para la conservación de lo edificado. Y luego nos agrega que contra esta resolución no cabe recurso alguno. Entonces, esa es la obra nueva. Y la obra peligrosa, esa es aquella obra que amenaza con causar un daño. Puede ser, por ejemplo, un árbol que está a punto de caerse, o puede ser una edificación que por el deterioro o por la antigüedad o ambas cosas amenace con derrumbarse. Entonces, eso es lo que se le conoce como una obra peligrosa y el juez pues, puede ordenar su demolición. 265. Si la obra fuera peligrosa o la construcción por su mal estado pudiera causar daño, o si existieran árboles en donde puede este provenir, el juez dictará en el acto medidas de seguridad que juzgare necesarias, o el derribo de la obra, construcción o árbol sin ulterior recurso. $266. Acá en esta también va a realizar un reconocimiento judicial. Al darle trámite a la demanda, el juez ordenará el reconocimiento judicial de la obra, señalando día y hora para el efecto.
El juez podrá practicar inmediatamente el reconocimiento según las circunstancias sin necesidad de notificación previa a la otra parte. O sea, el juez puede determinar, ahorita mismo hago el reconocimiento y se va y lo hace. Efectos de la suspensión. Si fuera decretada la suspensión y el propietario de la obra no concurriera al reconocimiento judicial, el juez hará la prevención al director o encargado de la obra y a falta de él a los operarios para que en el acto se suspendan los trabajos o pena de castigarlos como desobedientes. Castigarlos como desobedientes se refiere al delito de desobediencia, ¿verdad? Cuando ustedes desobedecen una orden judicial. En el acta respectiva se detallará el estado en que se halla la obra en el momento de la suspensión. En cualquier momento, a petición de la parte, el juez podrá ordenar la demolición de lo construido en contra de la orden de suspensión a costa del infractor. O sea, si el juez ordenó la suspensión de la obra y ellos siguen construyendo, entonces todo lo que construyan después de la orden de suspensión, el juez va a ordenar que se proceda a demoler. Y sentencia. En la sentencia, el juez resolverá sobre la procedencia de la suspensión definitiva o de la demolición de la obra, condenando en costas al vencido. Si procediere la suspensión definitiva, se ordenará la ejecución inmediata del fallo y si procediere la demolición de la obra, se fijará término para llevarla a cabo a costa del demandado. Básicamente, jóvenes, esos son los juicios sumarios de interdictos, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda con los interdictos, jóvenes? Les voy a compartir de nuevo la asistencia del día de hoy. Y entonces, jóvenes, hasta acá llegaría el examen, el segundo examen parcial que van a tener dentro de 2 semanas. En la siguiente clase vamos a ver ya los procesos de ejecución. Vía de apremio, juicio ejecutivo, ejecuciones especiales y posteriormente las ejecuciones colectivas. Eso ya va a ser tema del examen final, ¿verdad? Entonces, hasta acá, hasta el juicio sumario, entra en el examen parcial. Básicamente, juicio oral y juicio sumario, ¿verdad? Porque el juicio ordinario, pues, fue materia del primero. El juicio oral y juicio sumario para el examen dentro de 2 semanas. La semana entrante, clases normales, jóvenes, y dentro de 2 semanas, el examen. Perfecto. Muy bien, se me cuidan mucho y los veo dentro de 1 semana. Que tengan feliz fin de semana y una productiva semana. Muchas gracias, Saludos. licenciado. Feliz tarde. Se me Gracias, cuidan. Lick. Feliz Igualmente, tarde. Lick. Adiós.